Hola a todos. Hoy es sábado, 18 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola Nima, muchas gracias por invitarme de nuevo. Siempre un placer. Voy a empezar por lo que ha pasado en las últimas 48 horas, o incluso en las últimas 24. Estados Unidos se ha centrado básicamente en la ciudad de Bandar Abbas y atacó la salida y la entrada de un túnel, que es muy importante, uno de los más importantes. Golpearon ambos extremos para causar algún tipo de problema en el túnel. Y las imágenes que se han difundido hoy muestran que los iraníes ya han empezado a reabrirlo. Otro punto clave para ellos eran los puentes. Están intentando aislar la zona. La estrategia es aislar la ciudad de Bandar Abbas, que todo el mundo sabe que tiene una importancia estratégica especial para el programa naval iraní o para la base naval iraní en el sur del país. Y los otros ataques en Irán fueron los siguientes. Uno de ellos fue la base de misiles Imam Ali en Khorramabad, que está en la parte occidental del país. Otro fue la torre de control marítimo en la isla de Larak, en el sur. Esa foto la compartió el secretario de Estado, el secretario de Guerra, Pete Haxon. Y el otro objetivo fue la planta desalinizadora también en el sur de Irán. Estados Unidos atacó esa planta. Hemos oído hablar de explosiones en Bushehr, Darab, Kark y Avaz, en la zona occidental de Irán. Y como respuesta, lo que estaba ocurriendo anoche era que Irán estaba devastando la situación. En el Kurdistán iraquí, mirando hacia la montaña, todo estaba en llamas. Todo ardía. Incluso cuando ves las imágenes, se aprecian las explosiones secundarias. Anoche mostré eso a mi audiencia. Hice un video sobre el tema, y significa que están atacando los depósitos de municiones en el Kurdistán iraquí. Ese fue uno de los objetivos. Y hoy, mientras hablamos, los misiles, aquí se ve el cielo en Jordania. Se pueden ver al menos 8 o 9 misiles en Jordania, y han alcanzado algunos objetivos allí. Todo está ardiendo en Jordania. También hay algunos informes en Kuwait, como se ve aquí, de que algunas zonas, bases estadounidenses o áreas militares, están en llamas. E Irán ha empezado por primera vez a enviar una especie de advertencia a Estados Unidos y al gobierno kuwaití, atacando algunos objetivos, la planta desalinizadora y la central eléctrica en Kuwait. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Cuál es tu interpretación de la fase actual de la guerra? What is your understanding of the current phase of the war? Las zonas que rodean Bandar Abbas, el puerto de Bandar Abbas, todos esos lugares son civiles y los bombardearon. Puentes normales, túneles y todas las personas que murieron, absolutamente todas, eran vecinos de allí. Los atacaron a propósito. Vieron coches cruzando el puente y lo bombardearon mientras pasaban, así que acabaron con una familia entera. Un hombre, un camionero, estaba cruzando el puente y lo bombardearon también. Así que los pilotos estadounidenses o quienes disparan los misiles están intentando matar a gente corriente cuando lanzan esos ataques. Y salvo el emplazamiento de misiles del Imam Ali, la mayoría de los lugares que han atacado eran objetivos civiles. Y simplemente no tienen capacidad alguna para causar un daño significativo al ejército de Irán, porque el ejército iraní está bien protegido, como hemos comentado muchas veces antes. La torre de control que mostró Hexeth era una torre civil que no tenía nada que ver con lo militar. Pero a esta gente le gusta destruir por puro rencor. Quieren hacer daño a Irán, quieren hacer daño al pueblo iraní, quieren desmoralizar al pueblo iraní. Han atacado plantas desalinizadoras. Y la razón por la que Irán, después de mucha paciencia, ha empezado ahora a atacar plantas desalinizadoras en Kuwait es por dos motivos. Uno, porque Kuwait ha sido, la mayoría de los ataques, el país que más está colaborando en este momento en las agresiones contra Irán, es Kuwait.
Están dando la mayor ayuda a Estados Unidos y hay una gran presencia estadounidense allí. Además, hay una fuerza militar norteamericana destacada en la zona, preparada para un posible ataque terrestre en algún momento. Así que por un lado, es por el papel que está desempeñando Kuwait, y por otro, porque han estado atacando plantas desalinizadoras, hospitales, hospitales infantiles, puentes y túneles. Todos objetivos civiles. Todos los coches que ves atrapados pertenecen a gente corriente, personas que trabajan en fábricas y vuelven a casa, o que llevan a sus hijos a un hospital en otra ciudad. Esas son las víctimas de la agresión estadounidense. Y según lo que estamos oyendo de los iraníes, parece que van a empezar a golpear con más fuerza. Y creo que cada vez más van a empezar a atacar infraestructuras críticas, porque los estadounidenses están golpeando infraestructuras críticas iraníes, y los iraníes quieren asegurarse de que no se salgan con la suya. Así que hay que recordar algo. Irán no empezó la guerra. Irán no reanudó la guerra. Irán no inició la escalada. Pero Irán ha dicho muchas veces, y yo lo dije durante los 40 días de guerra, la guerra del Ramadán, seguro que lo recuerdas, lo repetí una y otra vez. Si esta guerra se intensifica, esos países serán destruidos. Son países diminutos, son desiertos. Arabia Saudí es grande, sí, pero también es en su mayor parte desierto. Todos sus activos más importantes están justo frente a Irán. Ni siquiera. Alguien decía que quieren construir oleoductos. Bueno, para empezar, si los construyen, eso llevará años. Pero los recursos están aquí. Siguen justo delante de Irán. Es decir, si construyen oleoductos a través de Siria o de Arabia Saudí hasta el Mar Rojo, todo lo que Irán tiene que hacer es atacar su infraestructura crítica a lo largo del Golfo Pérsico. Así que tienen que aprender a vivir como países normales. No hay ninguna solución que pase por seguir siendo simples aliados de Estados Unidos y permitir que Washington use su territorio para matar iraníes, que use su espacio aéreo para asesinar iraníes, para destruir el país, para atacar plantas desalinizadoras, como han vuelto a hacer anoche en Irán. Por eso creo que, en los próximos 2 o 3 días, veremos a los iraníes golpear con más fuerza y hacer que el coste sea más doloroso para Estados Unidos y para los regímenes que albergan sus fuerzas. Estamos entrando ahora en la fase crítica. Irán está golpeando muy duro a los estadounidenses. Lleva haciéndolo los últimos 6 o 7 días. Los misiles iraníes son muy precisos, más precisos que antes, tienen una inteligencia excelente, y los estadounidenses han sufrido bajas importantes, aunque las estén ocultando. Pero las bajas son elevadas, según los informes que los iraníes están recibiendo sobre el terreno en esos países. Por lo visto, mucha gente en distintos lugares está colaborando con Irán, en Siria y Jordania, por supuesto, también en Irak, en Kuwait y en otros sitios. Irán está recibiendo mucha información, así que los iraníes están golpeando con fuerza, y por eso Estados Unidos está volviendo a atacar objetivos civiles, como vimos durante la guerra anterior. Pero esta vez creo que los iraníes no van a mostrar la misma paciencia que tuvieron durante la guerra de los 40 días de Ramadán. La guerra se está expandiendo, de alguna manera. Como has mencionado, ahora mismo no hay ningún país, ni en el Golfo, ni fuera del Golfo Pérsico, que no haya sido alcanzado por misiles iraníes. Arabia Saudí fue atacada, Omán fue atacado. Jordania está recibiendo impactos una y otra vez en sus bases. Hemos visto algunos ataques en Siria, dirigidos contra las fuerzas especiales estadounidenses. Al menos su base en Siria fue atacada por los iraníes, lo que, a mi parecer, fue una especie de señal de que van a golpear de nuevo. Y además, un asesor militar iraní del líder supremo de Irán dijo que la siguiente fase va a ser ofensiva. Van a pasar a la ofensiva. No importa. Las fronteras políticas no importan mientras estén alojando fuerzas estadounidenses y sus armas, y esas armas se estén usando contra Irán.
Por eso van a atacar. Y esta es la siguiente fase. ¿Crees que estamos ya tan cerca de una guerra total entre ambos bandos? Porque como has mencionado, las plantas desalinizadoras, las centrales eléctricas y las instalaciones energéticas van a formar parte de esta nueva fase del conflicto. Bueno, anoche, el general Mohsen Rezai, asesor militar del líder, apareció en televisión y tuvo una entrevista con uno de los periodistas de la radio y la televisión estatal iraní. Básicamente dijo que estamos entrando en una nueva fase y que Irán va a golpear con mucha más fuerza. Y por lo que también estoy escuchando, va a haber una escalada en el Mar Rojo, o al menos en esa región en general. Además, en Irak hay una fuerza de resistencia muy grande. La fuerza de resistencia en Irak es algo que mucha gente no valora realmente, ni se da cuenta por lo numerosa que es. Es considerablemente más grande que Hezbollah. Y por supuesto, ellos tienen mucho mejor acceso a recursos y armas que Hezbollah, porque Hezbollah está rodeado por los aliados de Estados Unidos, por Al-Qaeda en Siria y por el presidente y el primer ministro del Líbano. Y claro, también por el régimen israelí. Todos ellos han rodeado a Hezbollah. Así que hacer llegar armas a Hezbollah es muy difícil. Como probablemente habrás visto, algunas armas destinadas a Hezbollah fueron interceptadas por el régimen de Al-Qaeda en Siria y las mostraron al público como si fuera algo de lo que sentirse orgullosos, haciendo el trabajo sucio del régimen israelí. Una vez más, cada día tenemos ese recordatorio de que quienes apoyaron la guerra sucia en Siria, en el fondo, apoyaron a Israel. Le dieron poder, le dieron fuerza a Israel. Y el régimen de Erdogan en Turquía ha hecho más por ayudar a Israel que cualquier otro país de nuestra región, debido a la destrucción que ha causado en su propio país, llevando a su ruina. Pero en cualquier caso, la resistencia iraquí está mucho mejor armada y tiene un acceso mucho mayor a las armas que Hezbollah, o incluso que Ansarullah, si vamos al caso. Y vimos el funeral en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala, con los muchos millones de personas que participaron bajo, no sé, unos 50 grados de calor. Así que esta es la realidad sobre el terreno. Ahora mismo, Estados Unidos lleva una semana luchando contra Irán, sin avanzar en absoluto. Quiero decir, si ellos creen que pueden hacerlo, porque la campaña de bombardeos contra Irán parece indicar que quieren llevar a cabo una ofensiva terrestre. El patrón es el de un ejército que está preparando el terreno para una ofensiva terrestre. Pero los iraníes están preparados para eso. Llevan décadas preparándose para una guerra con Estados Unidos. Hemos hablado de esto en muchas ocasiones en el pasado. Por eso Irán tiene esas bases subterráneas de misiles, de drones y esas fábricas, porque sabían que cuando llegara el día, si no estaban bien protegidos, los estadounidenses las destruirían todas. Así que las preparaciones de Irán para una ofensiva terrestre tienen todo eso en cuenta. Los recursos iraníes están muy protegidos, profundamente bajo tierra. Irán no tiene almacenes de drones ni de misiles en la superficie. Están todos bien resguardados. Si necesitan lanzar algo, lo sacan de las zonas protegidas, o bien tienen parte de su armamento disperso, de modo que los estadounidenses no puedan atacarlo y destruirlo de forma efectiva. Así que mientras hablamos, después de una semana de combates, los estadounidenses no han tenido ningún éxito. Si lanzan una ofensiva terrestre, los iraníes los están esperando. Les dejarán avanzar y tomar algo de territorio y luego los golpearán desde todos los frentes. Y con este clima, sinceramente, me parece una locura que los estadounidenses intenten un ataque así. Pero los iraníes están preparados. Quiero decir, los estadounidenses no han tenido ningún éxito hasta ahora, y la devastación que estamos viendo en Jordania, Kuwait, Bahrein y en todos los demás países, incluido Omán ahora, se debe a su imprudencia al aceptar las exigencias de Estados Unidos bajo presión y ayudar a los estadounidenses.
Aunque fue bajo coacción, eso los ha puesto también en la lista, porque Irán no va a permitir que el territorio de ninguno de esos países se utilice contra él. Así que, hasta el momento, Estados Unidos ha fracasado, pero Irán no ha ampliado sus ataques con misiles. No ha ampliado su lista de objetivos para incluir infraestructuras críticas. Y los aliados de Irán por ahora se han mantenido relativamente en silencio, preparándose igual que lo ha hecho Irán. La evaluación es que Estados Unidos está utilizando principalmente a Jordania para atacar a Irán. Has mencionado a Kuwait, pero dejando a Kuwait a un lado, ¿qué país está participando y cooperando más con Estados Unidos después de Kuwait? No estoy del todo seguro, pero obviamente Jordania está desempeñando un papel muy importante, aunque todos están implicados. Quiero decir, el espacio aéreo y las bases aéreas de Arabia Saudí están siendo utilizados por los estadounidenses para atacar a Irán. Hasta ahora, los iraníes han mostrado contención hacia Arabia Saudí, pero eso no va a durar mucho más. Creo que estamos llegando al límite de la paciencia de Irán. Estoy convencido de que ninguno de ellos se ha abstenido de cooperar con Estados Unidos. Pero creo que hay varios factores que Irán tiene en cuenta cuando empiezan las bases estadounidenses. Pero Kuwait ha tenido un papel especialmente oscuro, y lo mismo ocurre con Bahrein. Por supuesto, la base estadounidense en Bahrein es enorme, realmente enorme. Yo no la he visto personalmente, pero la gente con la que he hablado dice que es una base gigantesca. Y lo que están haciendo los iraníes es destruir todos los recursos que Estados Unidos ha llevado a la región y que podría usar si quisiera iniciar una ofensiva terrestre. Así que todos los misiles y drones iraníes están cuidadosamente, todos los ataques con misiles y drones están cuidadosamente diseñados para destruir, pieza a pieza, la maquinaria de guerra estadounidense. Aquí está el nuevo comunicado de la Guardia Revolucionaria, difundido hace apenas unos momentos. Después de varios días de combates contra nuestras Fuerzas Armadas y de recibir una respuesta aplastante, como reacción a la agresión de Trump, y al darse cuenta de que las Fuerzas Armadas iraníes se habían vuelto mucho más fuertes que el primer día de la guerra, en lugar de aceptar con honor la derrota y reconocer sus repetidos errores de cálculo, adoptó una nueva estrategia: huir del campo de batalla e intentar ocultar su derrota en los enfrentamientos militares, cometiendo crímenes de guerra. Estados Unidos trató de recomponer su posición, llevando a cabo ataques destructivos contra hospitales, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, centros de telecomunicaciones y otros objetivos, matando a civiles en lugar de luchar en el campo de batalla como verdaderos hombres. Como no existe ninguna institución internacional que impida estas barbaridades del ejército estadounidense, no queda otra opción que aplicar el mandato coránico. Quien te ataque, atácalo del mismo modo en que te ataca. Ese es el mensaje. Y creo que significa que, en los próximos días, habrá una gran escalada. No sé cuál es el plan de Donald Trump, ni cuánto tardará en comprender la complejidad de la región y la situación en la que se encuentra. Con el anuncio del alto el fuego, antes de que empezara toda esta locura, pensé que estaban entendiendo, que estaban empezando a comprender. Pero parece que no. Ahora mismo, no hay motivo para pensar que Donald Trump entienda la complejidad del problema en la región. Sí, pero ya sabes, esto lo hemos hablado muchas veces antes. Los iraníes siempre creyeron que las posibilidades de que la guerra se reavivara eran altas y que las de que Estados Unidos cumpliera con el memorando de entendimiento eran muy bajas. Quiero decir,
Los iraníes estaban dispuestos a esperar y darle una oportunidad, sobre todo porque fueron muy inteligentes y aprovecharon el acuerdo para exportar rápidamente enormes cantidades de petróleo que tenían en petroleros atrapados en el Golfo Pérsico. Así que ganaron mucho dinero e importaron muchos suministros críticos para el país, para las semanas y meses siguientes. Pero en cualquier caso, eran muy escépticos y se han estado preparando desde entonces. Ahora mismo, desde hace ya bastante tiempo, las Fuerzas Armadas están centradas en mejorar sus capacidades de misiles y drones, y están produciendo grandes cantidades de distintos tipos de misiles y de drones, además de ampliar las bases subterráneas. Ahora las Fuerzas Armadas están centradas en esto, tanto los guardianes de la revolución como el ejército, y está dando resultados. Los iraníes tienen enormes cantidades de misiles y drones de todo tipo, y pueden seguir así durante muchísimo tiempo. Pero como Estados Unidos insiste en cometer crímenes de guerra, atacar hospitales y plantas desalinizadoras, asesinar civiles, bombardear puentes y túneles, los iraníes están diciendo, basta ya. Así que, basándose en un versículo del Corán, esto es una represalia. En otras palabras, los iraníes no quieren hacer esto. No lo empezaron. Esperaron mucho tiempo, igual que no empezaron la guerra. Sé que mucha gente dice que Irán debería dejar a un lado la moral, pero la diferencia entre ellos y nosotros es precisamente la moral. Y por eso, nosotros nunca la dejaremos a un lado. Pero como la comunidad internacional no va a hacer nada, salvo apoyar esta agresión y los crímenes de guerra, los iraníes, después de esperar pacientemente durante mucho tiempo, ahora van a empezar a responder. Y los ataques limitados contra Kuwait son los disparos de advertencia. Si seguís por este camino, vais a pagar un precio muy alto por ello, y saldréis mucho más perjudicados que nosotros. Si recordamos la guerra de 40 días, la guerra del Ramadán, cuando los estadounidenses y los israelíes empezaron a atacar la infraestructura crítica de Irán, uno de los lugares clave que golpearon fue el campo de gas de South Pars. Y entonces Irán respondió con mucha fuerza contra Qatar y creo también contra los Emiratos y Kuwait. Pero el ataque a Qatar fue el más devastador. Y eso hizo que Trump publicara un comunicado diciendo esto no volverá a pasar. Así que esta represalia o esta amenaza de represalia es básicamente una forma de obligar a los estadounidenses a dejar de atacar a gente corriente. Quiero decir, los estadounidenses son realmente, esta es la disuasión de Irán, porque Occidente va a apoyar el genocidio. Apoyan el genocidio en Gaza. El Occidente colectivo, todos los países europeos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos apoyan el genocidio en Gaza, que por cierto sigue en curso. No deberíamos olvidarlo. Acaban de bombardear un funeral, entre muchos otros crímenes cometidos en los últimos días. Uno de ellos fue bombardear un funeral matando a 9 personas, creo, en ese funeral. Así que, cuando apoyan un genocidio, cuando apoyan el genocidio en el sur del Líbano, Irán no puede tener ninguna esperanza de que los países occidentales presionen a Estados Unidos para que lo detenga. Lo apoyarían. La OTAN lo apoya. Ni un solo país de la OTAN lo condena. Ni siquiera se ve a Turquía condenando a Estados Unidos. Y eso muestra lo inhumana que es la OTAN. Por eso, los iraníes, para crear disuasión, están diciendo, de acuerdo, hemos tenido paciencia, pero ahora vamos a responder. Así que llevaron a cabo ataques limitados en Kuwait para dejar claro que esto va en serio si no cambian de rumbo. Y, por lo que entiendo, si no lo hacen, los iraníes golpearán con mucha más fuerza infraestructuras críticas. Ayer recibimos varios informes desde el estrecho de Hormuz. Algunos de esos petroleros fueron alcanzados por minas y otros por drones y misiles procedentes de Irán. El estrecho se está convirtiendo, de alguna manera, en el cementerio de los petroleros que intentan cruzarlo sin permiso. ¿Cuál es la situación? ¿Qué sabemos del estrecho? ¿Y cuántos petroleros o barcos están pasando por allí en estos días?
Bueno, básicamente lo que hicieron los estadounidenses durante el memorando de entendimiento, salvo cuando levantaron el asedio al principio, fue incumplir todos sus compromisos, absolutamente todos, ya fuera con el Líbano, con la devolución de los activos robados o con dejar de amenazar a los líderes. Ampliaron el régimen de sanciones y todo eso fueron violaciones. Y luego lo que intentaron hacer fue a través del memorando tomar el control del estrecho de Hormuz, violando el acuerdo y después no cumplir con sus compromisos y asfixiar a Irán. Ese era básicamente su objetivo. Lo que no pudieron conseguir con la guerra, lo que no pudieron conseguir con el asedio, quisieron conseguirlo con el engaño. Pero los iraníes no eran ingenuos. En cuanto vieron a los estadounidenses y a esos regímenes del Golfo Pérsico crear ese corredor hacia el sur, los advirtieron, luego los volvieron a advertir y después atacaron esos petroleros. Así que Irán no va a permitir que el estrecho de Hormuz esté bajo control de Estados Unidos. Incluso, si Estados Unidos llegara a establecer una base en territorio iraní junto al estrecho de Hormuz, Irán lo mantendría cerrado, porque ya no vivimos en el siglo XX. Los iraníes pueden lanzar misiles desde cientos o incluso más de 1000 kilómetros de distancia del estrecho de Hormuz y hacer lo que sea necesario. Los estadounidenses parecen pensar que si toman las costas, entonces todo se acaba. No, no se acaba nada. Lo único que cambiará es que los soldados que estén junto a los iraníes, claro, serán nuevos objetivos para Irán, muy cerca de su territorio y mucho más fáciles de manejar. Así que el estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní. Los iraníes han sido muy claros al respecto. Eso no va a cambiar en ningún momento en el futuro. Creo que, en el caso del memorando de entendimiento y de las negociaciones, hay algún tipo de debate dentro de la sociedad iraní sobre qué pasaría si Estados Unidos... Imaginemos que Donald Trump llega mañana o dentro de 2 horas y dice, he terminado con esto, voy a anunciar de nuevo el alto el fuego, voy a volver a las negociaciones. ¿Cuál sería la reacción de los iraníes si? Me han dicho que las exigencias de Irán van a ser mayores que las que estaban en el memorando de entendimiento y que los iraníes van a pedir resultados inmediatos antes de aliviar la presión. Así que por lo que entiendo, las demandas iraníes en cuestiones regionales van a aumentar. El asedio a Yemen, por ejemplo, será uno de los temas en los que Irán planteará nuevas exigencias, y por supuesto también Gaza. Habrá que ver qué pasa. No creo que nadie haya hablado en detalle de este tipo de cosas, pero el memorando ya no va a ser suficiente. Los estadounidenses han cometido el error crucial de intentar debilitarlo, y ahora lo que van a obtener a cambio será, en algún momento, un memorando más humillante, y además uno en el que los iraníes exigirán una aplicación inmediata. Claro, no han dicho nada concreto. Los iraníes no han hecho ninguna declaración pública ni han dicho nada oficialmente. Pero está claro, por lo que oigo y por lo que se percibe en el debate público, que las cosas van en esa dirección. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es la gran duda de muchas personas en todo el mundo? ¿Por qué Irán no está atacando a Israel como parte de la guerra? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón principal detrás de esto? Y en este momento concreto, en este punto del conflicto entre las dos partes, ¿cuál es la prioridad de Irán? Creo que aquí hay dos cosas. Una es que esta batalla tiene que ver con el estrecho de Hormuz y que Irán quiere mantener su atención en el estrecho de Hormuz. Porque si Irán gana esta batalla, y la ganará, Israel pierde. Quiero decir, toda esta guerra, con Estados Unidos utilizando a Turquía, Jordania, Siria, Kuwait y todos esos países de una forma u otra, Arabia Saudí contra Irán, todo esto tiene que ver con Israel.
No se trata de otra cosa que de Israel. Esa es la máxima prioridad para Estados Unidos. Claro, también está la cuestión de la hegemonía y todo eso, pero Israel, en esta región, es la prioridad número uno. Mira, ha hecho enormes sacrificios por el bien de este régimen sionista. Así que ese es un tema. So that is one issue. The second issue, I think, this is just my personal. El segundo asunto, creo yo, y esto es solo mi opinión personal, no es la postura oficial de Irán, es que los iraníes quieren que Netanyahu sea quien empiece algo, no que lo haga Irán. ¿Por qué? Porque si Netanyahu inicia una guerra con Irán, Irán responderá con mucha fuerza. Por lo que me han contado, esta vez sería mucho más duro que la anterior. Pero eso le saldría caro a Netanyahu en las elecciones. En cambio, si Irán lanza ataques contra el régimen israelí, eso podría hacer que el estatus de Netanyahu dentro de la sociedad israelí se debilite o, al contrario, se refuerce. Esa es mi impresión, digamos. Así lo entiendo yo. Creo que quieren ver a Netanyahu en apuros. Quieren que este proceso electoral, que según tengo entendido, se celebrará dentro de un par de meses, antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, se complique para él. Creo que los iraníes quieren hacerlo lo más doloroso posible para la política interna israelí. Así que, si Netanyahu dice algo, Irán se encargará de que se arrepienta. Y eso le perjudicará a él y a su coalición en las elecciones. No es que sus oponentes sean mejores que él, son todos unos maníacos genocidas. Pero en cualquier caso, su derrota debilita ahora mismo la posición israelí en la región. Así que creo que más o menos va por ahí la cosa. Además, el foco está en el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, la batalla es por quién controla el estrecho, porque los estadounidenses saben que si los iraníes lo controlan, tendrán que ajustarse a las exigencias del memorando de entendimiento o del llamado MOU Plus que vendrá después. Si Irán consigue el control del estrecho de Hormuz, entonces Estados Unidos no cumplirá con nada. Así que, para Irán, este es el asunto número uno. J.D. Vance, in his latest interview or podcast, J.D. Vance, en su última entrevista o podcast con Joe Rogan, comentó que en Irán hay dos fuerzas totalmente distintas. Una es pragmática y la otra es radical. Y la parte pragmática quiere llegar a un acuerdo con nosotros. Según él, el motivo del conflicto es que los radicales están atacando los petroleros en la región, lo que está poniendo en riesgo todo el memorando de entendimiento, destruyendo la estabilidad regional y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Joe Rogan, por cierto, no le rebatió ni mencionó la cláusula, el párrafo 5 del memorando. Pero al final, esta es la percepción. Así es como quieren describir la situación entre Estados Unidos e Irán. Quieren que la gente en Estados Unidos lo entienda de esa manera. Es su retórica oficial, su narrativa oficial. Ahora bien, cuando hablamos del gobierno iraní y de quienes toman las decisiones en Irán, ¿hasta qué punto lo que él ha dicho refleja realmente la situación en el país? is based on the reality in Iran. Pero tienes toda la razón en que él, quiero decir, intentó decir que Irán empezó a atacar petroleros de repente, lo cual es una completa tontería. El artículo 5 es claro. Irán controla el estrecho. Irán normaliza el comercio a través del estrecho. Y fueron los Estados Unidos quienes lo socavaron. Y los iraníes dieron muchas advertencias. Y los petroleros pertenecen a esos países que ahora mismo están ayudando a Estados Unidos en esta guerra. Y que ya lo han hecho antes. Y ellos lo saben. Y los iraníes les advirtieron que no usaran el corredor estadounidense. Pero lo hicieron durante días, hasta que finalmente Irán dijo, basta ya. Y no es solo eso. Fueron los estadounidenses quienes violaron el acuerdo. Pero no es la única violación. Como dije, los estadounidenses violaron todos los elementos del acuerdo. Amenazaron a los líderes iraníes, no obligaron al régimen israelí a retirarse, ampliaron el régimen de sanciones, revirtieron el levantamiento de las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní, se negaron a devolver los activos iraníes robados y así sucesivamente. Así que obviamente lo que dice Vance es un disparate.
Pero además, esa afirmación de Vance es una repetición de lo que decían durante la guerra de 40 días, la guerra del Ramadán. Si lo recuerdas, en aquel momento decían que no estaba claro quién mandaba y quién no. Todo eso es absurdo. Las Fuerzas Armadas, ya sea el ejército o los guardianes de la revolución, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, no tienen autoridad para llevar a cabo ninguna operación sin el consentimiento o las órdenes que provengan del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cualquier decisión que tome, tiene que contar con la aprobación del líder. Así que, si el ejército o los guardianes disparan una sola bala, necesitan permiso para hacerlo. En resumen, tienen que tener un mandato. Así que eso es un disparate. Los iraníes mostraron paciencias, fueron deshonestos, como era de esperar, violaron todos sus compromisos. Luego intentaron socavar la autoridad de Irán, la misma que habían aceptado en el memorando de entendimiento. Y los iraníes lo bloquearon. Después, los estadounidenses iniciaron la guerra. Entonces, ¿por qué están bombardeando puentes? ¿Por qué están bombardeando hospitales? ¿Por qué están bombardeando plantas desalinizadoras? ¿Por qué los estadounidenses bombardean túneles que usa la gente común? ¿Qué tiene eso que ver con un puñado de petroleros? Además, los estadounidenses bombardearon un petrolero iraní 2 veces. La bombardearon otra vez, creo que ayer, uno de los petroleros de Irán, y ni siquiera estaba cerca del estrecho de Hormuz. Estaba, creo, cerca de la isla de Kark, que está al norte. De hecho, se alejaba del estrecho de Hormuz, bastante adentro, hacia el norte del Golfo Pérsico. Los barcos que Irán atacó eran los que pasaban por el estrecho, sin permiso, sin consentimiento, violando el artículo 5. Barcos propiedad de países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, los Emiratos o Grishal F. Wait. Estigi, no ver más, etralith impunyu, este rebrauers de puisk made the nation. That's propaganda put out there to justify their position. But what Vance said. Pero lo que dijo Vance, Nima, creo que ahí había varias cosas importantes. Me da la impresión de que Vance intenta distanciarse de Trump y presentarse como alguien que no quiere la guerra. Pero también dio a entender que los israelíes están en su contra, que el lobby sionista está en su contra, que intentan presentarlo como antisemita. Así que ahora parece que, para hacerse popular, hay que decir que los israelíes van a por ti. Y eso, creo, es relevante. No estoy diciendo que vaya a ser nada provechoso, ni que vaya a servir de mucho. I'm not saying that he's going to do anything fruitful. He's going to be of any use. He's, and when he speaks about the Iranian. Y cuando habla de los iraníes, de los más radicales, en el fondo lo que hace es intentar mantenerse dentro de los límites del discurso de Trump, pero al mismo tiempo distanciarse y ganar popularidad diciendo que esos sionistas, esas personas pagadas, intentan desacreditarle porque él quiere la paz. Pero además de eso, vemos que los demócratas están bloqueando el presupuesto de defensa. Vemos que aproximadamente la mitad de los demócratas se oponen al apoyo militar anual al régimen israelí. Las cosas están cambiando en Estados Unidos. Están cambiando. Y no es porque los demócratas sean mejores que los republicanos, es porque la gente ha cambiado. Los estadounidenses han despertado. Judíos, cristianos, musulmanes están despertando. Jews, Christians, Muslims, they're waking up. And in the Democratic, Y entre los demócratas, entre los simpatizantes demócratas, la tendencia hacia la independencia avanza más rápido que entre los republicanos, aunque incluso ahí también está cambiando. Así que creo que esto va a ser mucho más difícil para Trump mantener una guerra con Irán, sobre todo si Irán empieza a aumentar la presión. Cuando cerraban los mercados, y odio hacer esto, justo antes de que cerraran, miré el precio del petróleo y estaba subiendo, acercándose a los $90. Creo que si esto sigue así, la próxima semana subirá mucho más o bastante más, especialmente si Irán intensifica la situación. Entonces podría subir muchísimo y muy rápido. Y bueno, mucha gente ya lo ha dicho en tu programa antes. Yo mismo lo he dicho antes. Las carencias no han desaparecido.
4 meses de guerra y de asedio han provocado enormes escaseces. El breve periodo en que el estrecho de Hormuz estuvo abierto no compensó en absoluto esas carencias, sobre todo en algunos aspectos. Pudieron sacar más petróleo del Golfo Pérsico, pero no otros productos. Así que la falta de otros bienes es ahora incluso peor que cuando se firmó el memorando de entendimiento. En cuanto al petróleo, creo que ahora la situación es probablemente peor que entonces, porque cualquier avance que lograran, cualquier cantidad extra de crudo que consiguieran extraer del Golfo Pérsico, ha quedado anulada, más que anulada, por el hecho de que durante la última semana el estrecho ha estado literalmente cerrado. Do you see any scenario ¿Ves algún escenario en el que las superpotencias o países importantes como China y Rusia, o quizá otros países de la región como Pakistán, hagan algo? Porque hemos recibido algunos informes de que Pakistán está intentando comunicarse con los iraníes. A medida que pasa el tiempo y continúan estos ataques, la administración Trump, por su parte, también está enviando algún tipo de mensaje a los iraníes. ¿Cómo lo ves tú? And how do you see that? The communication, and the other one is the La comunicación y, por otro lado, la participación o el papel que puedan tener otros países importantes de la región. Sabemos, por ejemplo, que China y Rusia mantienen buenas relaciones tanto con Irán como con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Eso podría tener influencia. Pero, al mismo tiempo, vemos cómo continúa la hostilidad en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Ahora mismo, no hay una solución en Ucrania. Básicamente, todo se decide en el campo de batalla, combatiendo entre sí. Y va a ocurrir lo mismo en Asia Occidental, entre Irán y Estados Unidos. ¿O la situación es diferente por la importancia del estrecho de Hormuz? Ahora mismo no veo que esté pasando nada. Estoy seguro de que hay mensajes yendo y viniendo entre Irán y Estados Unidos. Quiero decir, esto lleva ocurriendo 47 años, así que es algo normal. Pero no veo cómo un tercero va a cambiar nada. Al final, es Estados Unidos quien tiene que tomar una decisión. De hecho, los países que albergan bases estadounidenses tienen más influencia sobre Estados Unidos que nadie. Son ellos, los regímenes de Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos y Omán, los que tienen que presionar a Estados Unidos para poner fin a esto, a menos que quieran que continúe. Si quieren que esto siga, van a pagar un precio muy alto, puede que incluso el precio máximo, pero no veo cómo nadie más puede hacer nada. Quiero decir, los pakistaníes actuaron como mediadores. Básicamente se limitaron a transmitir mensajes de un lado a otro. No es que estuvieran desempeñando un papel extraordinario, ni Qatar, ni Omán, ni ningún otro. Todos están muy cerca de Estados Unidos. Todos esos gobiernos mantienen una relación estrecha con Estados Unidos, ya sea Turquía, Egipto, los Emiratos o Pakistán. Todos están en el mismo bloque estadounidense. Ahora bien, si quieren desempeñar un papel transmitiendo mensajes de un lado a otro, eso es posible. Pero mientras Estados Unidos no cambie su política, no veo que vaya a pasar nada positivo en los próximos días o semanas. Dicho esto, creo que los únicos países que podrían ejercer presión sobre Estados Unidos son precisamente los que están ayudando a Estados Unidos en esta guerra. Son ellos los que pueden decirle a Washington, mirad, si nos sentamos todos juntos y le hacemos saber a Estados Unidos que no queremos más esta guerra y que no vamos a seguir cooperando, entonces se vuelve casi imposible que los estadounidenses continúen. Pero eso de momento, no. Significa que las comunicaciones entre Irán y Qatar, entre Irán y Arabia Saudí, ¿qué sabemos de eso? ¿Hubo algún tipo de conversaciones entre las dos partes? No sé cuánta influencia tienen ni cuánta soberanía pueden ejercer, porque por un lado están intentando hablar con los iraníes. Sabemos que no están contentos con la guerra. Lo han dicho en sus medios, en su sistema político. Decían que la guerra en el estrecho de Hormuz está destruyendo su economía.
no es buena para Qatar. Qatar no tiene acceso a eso. Arabia Saudí sí tiene ese oleoducto que va hacia el Mar Rojo. Pero al fin y al cabo, todo este asunto no tiene ningún sentido para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ni militarmente, ni económicamente, ni de ninguna otra forma que quieras llamarlo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la percepción desde el lado de Irán? Por un lado, intentan decir que no forman parte de la guerra, pero por otro, están cooperando con Estados Unidos, usando sus propios petroleros en el estrecho de Hormuz para que sean alcanzados por misiles o lo que sea. To be hit by missiles or Yeah, mines. for anyone to claim that they are neutral. Quiero decir, que alguien afirme que es neutral es simplemente absurdo, es ridículo. Ninguna persona sensata acepta esa lógica. Y si alguna vez ves a un supuesto experto decir eso en Internet, puedes estar seguro de que está en el ajo. No hay ninguna duda. Es como si, no sé, los rusos abrieran bases en Francia y en Alemania y empezaran a lanzar misiles contra el Reino Unido. ¿De verdad alguien aceptaría que Francia y Alemania dijeran, bueno, lo sentimos, no es asunto nuestro, no nos ataquéis, no tenéis derecho a hacerlo, no controlamos esas bases ni su espacio aéreo? No, nadie aceptaría eso. Así que si alguna vez ves a un supuesto experto defender esa postura en Internet, ya sabes que le están pagando, sea Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos o quien sea. Todos ellos tienen comunicación directa con Irán. Cada uno de ellos. Irán mantiene lazos políticos con todos y está en contacto diario con todos. Pero al final del día, lo único que realmente importa para Irán es su seguridad. Pueden decir lo que quieran. Los cataríes pueden decir lo que quieran. Pero si las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico se están utilizando contra Irán, eso es lo único que cuenta. Así que, por ejemplo, Kuwait puede repetir todo lo que quiera, que esto es entre ellos y los estadounidenses. Pero los iraníes están siendo asesinados y la infraestructura civil iraní está siendo destruida a través de Kuwait. Así que no hay ninguna posibilidad en el mundo. Por eso, primero, los iraníes respondieron atacando las bases estadounidenses en Kuwait. Pero luego, cuando vieron que no se detenía, empezaron a tomar represalias contra el régimen kuwaití. Así que, si quieren mantenerse en el poder, si quieren que sus países sigan intactos, su única opción es poner fin a esto. Y Arabia Saudí no está en mejor situación que los demás. Quiero decir, sí, tienen un oleoducto hacia el Mar Rojo, pero Irán puede destruir las instalaciones petroleras saudíes y dejar ese oleoducto inútil en un solo día. No es difícil para Irán. Leí un artículo sobre los oleoductos y sobre cómo esto iba a complicar las cosas para Irán en el futuro. No, no lo hará. No se pueden mover los yacimientos de petróleo, no se pueden mover los de gas. Eso es lo que importa. Los oleoductos pueden ir donde quieran, pueden gastar decenas de miles de millones de dólares construyendo oleoductos. Y si los estadounidenses vuelven a iniciar una guerra usando sus países, los iraníes destruirán esos campos de petróleo y de gas, y los oleoductos no servirán para nada. Habrán sido decenas de miles de millones de dólares tirados a la basura. Así que Irán no va a aceptar que Estados Unidos use la región del Golfo Pérsico para matar iraníes. No se permitirá ahora, ni se permitirá dentro de 5 años. Esa época se ha acabado. Y no hay nada que esos regímenes puedan hacer al respecto. Con o sin oleoductos, nada va a cambiar. Van a perder. Así que tienen que tomar una decisión. ¿Quieren que sus regímenes sigan intactos? Entonces tienen que detener la guerra. Si quieren seguir jugándose la casa, perderán la casa. Supongo que sabemos que Azerbaiyán está cooperando con Israel y con Estados Unidos. No sé, a la vista de estos ataques en el Kurdistán iraquí, ¿cuál es la preocupación por parte de Azerbaiyán? Ni cómo es la comunicación entre el gobierno iraní y Azerbaiyán. Sabemos que están hablando entre ellos y que comprenden la posición iraní.
Y no se trata solo de los dos gobiernos. Los lazos culturales entre ambos son, en mi opinión, muy profundos. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, el público en la República de Azerbaiyán está muy cerca de Irán, y solo a través de una dictadura pueden mantener el control sobre la población. Pero ahora mismo no creo que estén haciendo mucho contra Irán, al menos de forma abierta. Durante la guerra de 12 días y durante la guerra del Ramadán, los 40 días de combates de hace 3 o 4 meses estuvieron ayudando a nuestros enemigos. Pero ahora, como los ataques aéreos se limitan al sur y el régimen israelí no está implicado directamente, nuestras fronteras con la República de Azerbaiyán tranquilas. Por supuesto, siguen colaborando con el régimen israelí, envían petróleo. Aliyev y Erdogan son socios comerciales de Netanyahu y siguen siéndolo, y de esa forma ayudan al régimen israelí. Erdogan ha apoyado al régimen israelí durante todo el genocidio, y Aliyev también. Pero en cuanto a colaborar para atacar territorio iraní, de eso no he oído nada durante los combates recientes. No creo que hayan hecho nada que pueda considerarse una ayuda militar directa al enemigo. Sí. Muchas gracias, profesor Marandi. Estaba viendo unas imágenes desde Jordania. Parece que los ataques están ocurriendo en Sulaymaniyah, en Irak. El fuego sigue activo ahora mismo, y los dos ataques, al menos 2 objetivos, fueron alcanzados directamente en Jordania. Las imágenes acaban de salir y la guerra continúa. Sabes, Nima, en las zonas kurdas de Irak se están atacando todas esas bases. ¿De verdad alguien en su sano juicio cree que las autoridades kurdas locales no sabían de la existencia de esas bases? Todos esos túneles subterráneos, todos esos depósitos de armas. Ayer vimos uno que explotó. Así que el gobierno de Arbil permitió que esos terroristas desarrollaran todas esas bases militares y crearan enormes depósitos de munición muy cerca de pueblos y ciudades, poniendo en peligro a la población civil del norte de Irak. Y sí, les permitieron hacerlo. Nadie puede decir que no lo sabían. Están perfectamente informados de lo que ocurre. Y ellos también, si siguen por ese camino, acabarán pagando las consecuencias. Pagarán el precio. Irán no permitirá que ese gobierno local siga existiendo si continúan comportándose así. Irán trabajará con el gobierno central iraquí para cambiar la situación actual e incluso para modificar la constitución, de modo que algo así no vuelva a ocurrir. Así que, ya sabes, esos países, esas entidades, esos países del Golfo Pérsico y Jordania están trabajando para Estados Unidos. Están promoviendo los intereses de Estados Unidos. Y el gobierno local kurdo en el norte de Irak está haciendo lo mismo. Están trabajando para los israelíes y para Estados Unidos en contra de sus propios intereses. Apostaron por el caballo equivocado, como se dice en Occidente. Y pensaban que Irán iba a perder. Y también lo pensaba Aliyev, y supongo que Erdogan, y esos regímenes del Golfo Pérsico. Pero no perdieron. Irán no perdió, ni tampoco el eje de la resistencia. En lugar de ayudar a los estadounidenses y a los israelíes, esos regímenes deberían mirar hacia sí mismos y pensar en su propia seguridad y en lo que los estadounidenses e israelíes les harían si realmente ganaran. Si Estados Unidos y los israelíes hubieran derrotado al eje de la resistencia y a la República Islámica de Irán, imagina cómo estaría hoy la situación en Turquía, en Jordania, en Arabia Saudí, en Egipto, en Siria. El régimen israelí y Trump estarían imponiendo sus condiciones. Pero en lugar de entrar en razón, siguen colaborando con el imperio. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Gracias por invitarme.